está. Muy bien. Todo está bien. Yo veo que sí. Ahora sí, matrices sí. Una matriz es solamente un arreglo rectangular de números. Por lo tanto, en matrices no se necesita mucho prerequisito. El único prerequisito que es válido, yo diría que es sumar, restar, multiplicar, ni siquiera dividir, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, sí. Eso es el principal requisito, porque en realidad una matriz solamente es un arreglo rectangular de números, ¿sí? Arreglo rectangular de números reales, ¿sí? Como podemos ver, están ordenados de una manera apropiada estos números, ¿sí? Esto podemos llamarlo la fila 1 y apropiada para manipularlo mejor, ¿no? Fila 1. A esto va a ser entonces una fila 2. Fila 2 se llama así. Continuamos. Y esta lo vamos a llamar la fila I o el renglón I. Y luego por último, ¿qué fila será esta? Pues va a ser la fila M. Muy bien, y también como tiene M filas, también tiene N columnas. La primera se va a llamar la primera columna o la columna 1. La columna 1. Obviamente esto va a ser, no queda otra, ¿no? La columna 2. En matemática tenemos que ser, como siempre, muy observadores. Alguien va a decir, pero ¿por qué es columna 2? A ver, lo voy a acercar. A ver, nos concentramos en esto. ¿Se dan cuenta? El 2 se repite en toda la columna, ¿no? ¿Qué se repite el 2? El otro va, el 1, 2, el otro va variando el primer índice, pero el segundo índice no, el segundo índice es 2, es la columna 2. Por lo tanto, este también sería la columna J, perdón, sí. Claro, es el que se repite, miren, J, A2J, A3J, AIJ, la columna J. ¿Qué columna será esta? Fácil, ¿no? Tiene que ser, no queda de otra, la columna, el que se repite pues sería la N. La N se repite, entonces me queda que esta es la columna N o enésima. Ahí está. Ya. ¿Qué fila será esta? Esta es la primera fila. ¿Observan? El 1. ¿Por qué es primera fila? Porque el 1 es el que se mantiene fijo, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Por qué será segunda fila? El 2 se mantiene fijo, 2, 2, 2, 2. El otro varía. ¿Por qué será fila iésima? Porque la I se repite, miren. I, la I, la I, la I. Por eso se llama la iésima fila. Y eso está aquí de manera general. Esto va a ser la iésima fila, miren. AI1, AI2, AIN, la iésima fila. Claro, está bien. Y esto no queda más. Tendría que ser, es una columna, ¿no? Sí, pero es la Jésima columna. Claro, la J se repite, J, 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 J. La J se repite. Esta es la Jésima columna. Ya, entonces, como tal, eh, una matriz tiene orden, o en otras palabras, tiene tamaño. El tamaño de la matriz. El orden de una matriz o el tamaño se representa como M por N, donde M son número de filas y N número de columnas. Por lo tanto, pues esta matriz sería, aquí voy a colocar, esa matriz que está ahí arriba tiene tamaño M por N. Por aquí puedo colocar, ¿no? Como no tengo espacio, lo colocaré por aquí. El tamaño o el orden de A
tamaño de A es, ¿cuántas filas tiene? M. ¿Cuántas columnas tiene? N columnas. El tamaño de A, ¿quién es? Es M por N. Un poco complicado manejar todo este arreglo rectangular, ¿no? Porque son varios números y aparte con el manejar así varios elementos no es tan apropiado, ¿sí? Por lo tanto vamos a adoptar una notación más apropiada y lo vamos a representar de una forma abreviada. O sea que fíjense la matriz que está aquí. A igual la matriz de los elementos A y J. De tamaño la matriz, aquí está su tamaño inclusive, M por N. ¿Quién es A y J? Pues es el término, el elemento o entrada general. Es cualquier elemento, ¿no? El A y J es cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, ¿sí? Y además I va de 1 hasta M y J va de 1 hasta N. Les recuerdo, M son el número de filas. Número de filas, ¿sí? Y recuerden, N es el número de columnas. Número de columnas, ¿sí? Así vamos a representar en una matriz. Está mucho más fácil, ¿no? Claro, el otro es muy complicado manejar. Así es más fácil. Vamos a hacer un ejemplo y luego les voy a dejar su ejercicio de evaluación luego de esto. Luego de resolver este ejercicio, ¿sí? Tenemos entonces los elementos, aquí dice sea E, pero aquí no se entiende nada. Sea igual a la raíz, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Entonces, para verlo mejor, vamos a ver el esqueleto de la matriz. Pues, ¿quién es su? Yo lo llamo esqueleto. ¿Quién será su esqueleto? El esqueleto es el que está por detrás de los elementos, ¿no? ¿Qué está por detrás? Lo tenemos que ver de la siguiente manera. A es la matriz que tiene como elementos A1, 1. Muy bien. El siguiente. A, primera fila, segunda columna. Muy bien. El siguiente. A, primera fila, obviamente, pero la columna es la tercera. Así es. Ese es su esqueleto. El siguiente. Este elemento sería, este es la segunda fila, ¿no ve? Pero también es la primera columna. Ese orden, ¿cómo se escribe? Segunda fila, primera columna, ¿sí? Aquí viene otro elemento, pero ese elemento es segunda fila, segunda columna. ¿Eso cómo se escribe? Así, ¿no? Segunda fila, segunda columna. Aquí el último, ¿cómo escribimos eso? Segunda fila, efectivamente segunda, y tercera columna, ahí está. Entonces, si vemos el esqueleto, podemos decir, pues, no queda más. ¿Cuánto vale A1, 1? Pues vale 3, ¿no ve? ¿Cuánto vale A2, 3? A ver, observamos, pues tiene que ser 2. Muy bien. No es necesario anotar entonces. No es necesario anotarlo, ¿no? Entonces ahora como ya lo podemos ver así, una matriz, directamente podemos reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar este espacio. La matriz, ¿de qué tamaño es? Obviamente es 2 filas por 3 columnas, ¿sí? Ahí está. Sí, efectivamente es 2 filas y 3 columnas. Los reemplazaremos. Me pide calcular esto, el ejercicio. Sí, efectivamente te dice hallar todo esto. Si A vale esta cantidad, si la matriz es de esa forma. Muy bien. Reemplazamos. ¿Cómo sería? La raíz va a ser, ¿no? ¿La raíz de quién? A1, 3, dicen.
Pero A13, aquí está claro quién es. A13 tiene esta posición. Por lo tanto, A13 vale menos 1. No queda de otra, ¿no? Menos 1 más. Aquí dice A22. ¿Quién es este elemento? Nos imaginamos su esqueleto. El A22 tiene esta posición. Sería el 4. Muy bien. A ver, sin el esqueleto vamos a hacer. ¿Quién sería este? Sería A21. Segunda fila, recuerden, el primer índice son las filas, el otro la columna. Segunda fila, primera columna. A ver, ¿quién sería? Segunda fila es esto. Primera columna es esto. El elemento sería el 1. Ahí está. Menos A23. Así es más fácil, ¿no? A23. Es el 2. ¿Quién es A11? Pues es 3. ¿Quién es A12? Pues es 2. ¿Quién es A21? A21 sería, está aquí, sería el 1. Efectivamente es el 1 positivo. Elevado a la A22. No, pues el A22 es el 4. No queda más, ¿no? 4. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sale todo esto? Aquí 1 con menos 1 se van. Me queda raíz de 4. Menos, pues 2 al cubo es 8. 2 por 2 por 2, ¿no? Más 2 menos 1 es 1. 1 a la cuarta. 2 menos 1, 1 a la cuarta. ¿Cuánto es raíz de 4? Pues sería 2 menos 8 más 1. Más 1 a la cuarta. 2 más 1 es 3. Pero aquí es una resta, ¿no? 8 menos 3, 5. Signo del mayor, menos. Eso sería la respuesta, ¿sí? Menos 5. Si tienen alguna pregunta. Ya, vamos a continuar. Siempre es bueno verlo así cuando vemos alguna propiedad en el fondo, ¿no? Cuando quieren entender alguna propiedad de matrices es bueno verlo como esqueleto para trabajarlo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente planilla y esto va a ser su ejercicio de evaluación, ¿sí? Aquí lo mismo, tienen que imaginar una matriz de 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Luego tienen que ver qué elemento corresponde aquí, ¿no? Aquí dice si I y J son iguales. ¿Cuándo son iguales? ¿Cuándo son iguales? Aquí efectivamente, miren, el I y el J son iguales. Aquí también. Y después el otro caso sería cuando son diferentes, ¿no? Si son diferentes, manejas esto como tu A y J, ¿sí? Y así, ¿cuál es la tarea? Tienes que encontrar la matriz A. Eso va a ser tu evaluación, ¿no? Aquí colocaremos evaluación 1. Vamos a continuar.
La clase de hoy es medio teórica porque vamos a repasar, vamos a clasificar matrices, no es tan aplicado, pero vamos a ver cómo nos va. Una matriz cuadrada es cuando el número de filas es igual al número de columnas. A ver, voy a colocar una matriz A. ¿Cómo sería un ejemplo? Una matriz cuadrada. Pues, obviamente así, ¿no? A1, 1, ¿quién viene? A1, 2, A1, 3, luego así, A2, 1, así complétenlo. A2, 2, A2, 3. Luego el otro es tercera fila. Bueno, entonces 3, 1. Tercera fila, 3, 2 y 3, 3. Esta matriz es cuadrada y es de tamaño 3 por 3. ¿Sí? Porque es cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas. Así es, son iguales, efectivamente. Matriz, ¿cómo se llama? Cuadrada. Es una matriz cuadrada, ¿sí? Nada más. Puede ser 4 por 4, 5 por 5, ¿no? Cuadrada. A es una matriz cuadrada, pero además de que es cuadrada, la diagonal principal está formado por, dice, ¿no? Ya. Muy bien. Voy a copiar lo mismo de arriba. Vamos a copiar exactamente lo mismo porque dice que A tiene que ser una matriz cuadrada, o sea que un ejemplo sería la matriz de arriba, ¿no? Porque la matriz de arriba sí es cuadrada. Haremos otra vez. A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Tercera fila, A3, 1, A3, 2, A3, 3. ¿Quién es la diagonal principal? Está formado por estos elementos, dice así. La diagonal principal, por lo tanto, va a ser esto, ¿sí? No importa quién es la matriz, aquí me está hablando quién es la diagonal principal. Es cuando les hable, fíjense en la diagonal principal, tienen que fijarse obviamente en estos elementos, ¿no? El A1, 1, el A2, 2, el A3, 3, así sucesivamente. Esta diagonal justamente se llama diagonal principal. Y para que exista diagonal principal, la matriz tiene que ser cuadrada. Solo para cuadradas. Eso es todo. Continuamos. Matriz diagonal. Una matriz es diagonal si cada término fuera de la diagonal principal es igual a 0. Si cada término fuera de la diagonal principal es igual a 0. A ver cómo lo escribimos. La matriz A fuera de la diagonal principal, dice, ¿no? La diagonal principal es esto. A1, 1, ¿qué más? A2, 2, A3, 3. Cada término fuera de la diagonal principal es 0, dice así. Miren así, cada término fuera de la diagonal es 0. Claro, esta es la diagonal principal. Sí, eso hemos visto en el anterior caso. Esta matriz, ¿cómo se llama? Matriz diagonal. ¿Por qué? Porque cada término fuera de nuestra diagonal principal es igual a 0. Esto se llama, es una matriz, pero diagonal.
pueden participar y dictarme cómo sería esta matriz A, según este concepto, ¿no? Sí, me pueden indicar cómo tengo que construir esta matriz, ¿no? Cómo son sus elementos, así. Aquí también estén pensando cómo son sus elementos. Y aquí también cómo son sus elementos, ¿sí? A ver, estén pensando en eso mientras yo voy a llamar lista. Y pueden pensar también, pueden estar leyendo también esto. También va a haber participaciones de aquí. Ya, muy bien, entonces vamos a llamar lista. ¿Quién más? Buenas noches. Gladys, Ya, Escobar Vera. Sí. ya está. Muy bien, hemos empezado a grabar entonces, sí. Ya, Wilfredo, dictame cómo sería. Según este concepto, yo entiendo, digamos, que toda la línea, la matriz diagonal tiene que ser los mismos números. Eso, muy bien. A O sea, ver, digamos, dictame un ejemplo, por si quieres, con números. ya aquí, digamos, el primero, digamos, 2, 2, luego 0, 0, muy bien, luego 0, 0, luego y igual 0, 0, vamos a ver, luego 2, 2, aquí 0, 0, 0, 0, 0 y 2. 2. Muy bien, entonces sí está perfecto. Es una matriz escalar, si es una matriz diagonal, de entrada tiene que ser diagonal. Y diagonal sabemos que es cuando los elementos que están fuera de nuestra diagonal principal son ceros. Tiene que ser entonces, aquí dice, antes que sea escalar, no, para que sea escalar, perdón, tiene que ser una matriz diagonal. Para que sea escalar, tiene que ser una matriz diagonal. Pero además, donde todos los términos de la diagonal tienen que ser iguales, dice, ¿no? Donde todos los términos de la diagonal, como pueden ver, son iguales. Ahí está. Ese sería el ejemplo, sí. Eh, la participación, yo les quiero decir, sí tomo en cuenta, debe ser como 5, cada 5 o 6 participaciones les doy un punto. Entonces, y participación en las clases sí hay bastantes, sí. Imagínense, van a tener, por ejemplo, 30 participaciones en clase, ya son 6 puntos, algo así, 6 puntos adicionales, eso no le viene mal a nadie, ¿no? Ya Lourdes, vamos a ver, y siempre Sí, licenciado. voy a ¿Le dar puedo prioridad a dictar? los que no participan, siempre prioridad a los que no participan. Lourdes, ¿cómo sería la siguiente matriz? Sí. Ya. ¿Le puedo dictar también con números, Con Inge? números, sí, efectivo. Así. Ya. Bueno, en la definición nos dice que la diagonal deben ser iguales a 1. Ya, muy Entonces bien. considero que el primero va a ser 1, Luego, 0, muy bien. 0, abajo 0, 1, 0. Y por último 0, 0, 1. Ya, muy bien. Entonces, sí, esto sería, es la identidad, se define como, en este caso, identidad sub 3 se define, porque es de tamaño 3 por 3. Es por eso identidad sub 3, así se va a definir cuando sea de ese tamaño, identidad sub n. Es una matriz diagonal también. Muy bien, todos los elementos fuera de la diagonal son ceros. Además, los elementos de la diagonal tienen que ser iguales a 1, dice, ¿no? Ya,
¿Cómo sería? Está muy bien el ejemplo. Vamos a manejar bastante esa matriz identidad. ¿Cómo sería Astrid, el, el último de esta planilla? Sí, Sí, sería todos los números, sería cero. ya ¿Le muy puedo bien. dictar? Muy bien, a ver, Ya, cero, cero. ya. Te hago una pregunta, digamos, ¿la matriz tiene que ser cuadrada necesariamente o puede ser cualquier matriz? Tiene que ser cuadrada. Cuadrado, sí. Dice en la definición, tiene que ser cuadrado. No, no, no dice. Eso. Entonces, por lo tanto, puede ser cualquier matriz, por si acaso, ¿sí está bien? Eso, voy a suponer así. Está bien. ¿Cómo tienen que ser? Todos sus elementos tienen que ser ceros, dice, ¿no? Po- Ahí está. Sí, todos tienen que ser ceros. Eso, muy bien. ¿De qué tamaño es esta matriz, Astrid? ¿De qué Eh, tamaño será? Identidad 3. ¿Será 2 por 4, 1 por 3, Dos, 2 por cuánto? mm, 2 por 3. 2 2 por, por 3. 2 por 3. Vamos a ver. Si les interesó, no, no se van a... No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Solamente son preguntas, no, no pasa nada. De todas maneras ya tienen su participación y yo les voy a ayudar, por ejemplo, si. Por ejemplo, a Astrid te comento que el 2 son las filas y el 2 por ese primer número son las filas y el otro representa las columnas. Este primer número representa, y eso para todos, representa la fila y el siguiente número representa la columna. ¿Está bien Astrid 2 por 3? No, es 3 por 2. 3 por 2, ahí está, muy bien. 3 filas, 2 columnas, eso, muy bien, continuamos. Y va a haber participaciones para los demás. Esta materia es muy práctica, es harto número, entonces va a haber participación para todos los que deseen, ¿no? Pueden repetir si es que nadie participa, pero prioridad a los que no participan, sí, siempre va a haber, sí. Y aquí tenemos entonces, A es una matriz fila, tenemos definición de matriz fila o vector fila. A es una matriz fila o vector fila. Ya, entonces yo les igual los que desean participar son varios, mientras yo voy a llamar lista. Un ejemplo de matriz fila me van a dar y también el tamaño que tiene que tener esa matriz fila, me van a decir su tamaño. Aquí también un ejemplo de matriz columna me van a dar y su tamaño también, qué tamaño tendrá eso, ustedes lo van a definir seguramente. Eso estén pensando mientras terminamos de llamar listas y ahora sí, debe estar máximo. Juan Justo. Muy bien. Está. Los que van a participar levanten la mano, ahí está. Sí, se vale repetir, vamos a ver. Se vale repetir si es que nadie nos... Si es que no hay otra persona, ¿no? Vamos a ver. Ya. Entonces, Estrella Pamela, a ver, un ejemplo de vector o matriz fila. Sí, licenciado. Bueno, como dice, ¿no? El concepto que A solo debe tener una fila. Sí. Entonces, como nos indicaba, ¿no? Solo una fila, entonces sería, ¿le dicto en números A o ver, en números, pues, ¿está bien? ya? Dos, 2, tres 3 y cinco. y 5. Ya, muy bien. ¿De qué tamaño es esta matriz? Es una fila de ¿Cómo se llama? uno, no, sí, uno 1 por por tres. 1 por 3, muy bien. O una fila, 3 columnas, eso también aquí voy a colocar. 1 por 3 colocaré, pero en general vamos a colocar 1 por n. Aquí eso aumentenlo, en general 1 por n. Ahí está. Siempre va a ser
una matriz fila de ese tamaño, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos generalmente se los llama vectores, pero matriz fila es lo mismo. Entenderán por qué se les llama vectores, ¿no? Porque un vector tiene más o menos esa misma forma, ¿no? Ahora sí, continuaremos. El Joel Jurado, a ver, un ejemplo de matriz o vector columna. Joel Jurado. Janet Yelka, un ejemplo de matriz columna, sí. Inge, igual lo hice con números. Ya, muy bien. A ver, La primera va a ser 3, 3, 4 y 5. 3, 4, 5. Ya, muy bien. ¿De qué tamaño sería? 3 por 1. 3 por 1. Ya, muy bien. Entonces aquí de manera general lo vamos a colocar también m por 1 vamos a colocar, si eso es de manera general. Una matriz A que pertenece a las matrices m por 1, ahí está. Entonces eso va a ser un vector columna, ¿no? Un vector o matriz columna. Lourdes Bernabé entonces me va a ayudar con el siguiente ejemplo. Y también los que desean participar, y voy a dar prioridad siempre a los que no participan o los que no tienen participación en la clase, pueden levantar también su mano. Voy a ir explicando y me van a dar ejemplos. A ver, aquí dice, vamos a explicar lo que es una matriz simétrica y luego una matriz antisimétrica, ¿no? La simetría la matemática siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Buscar relaciones entre los números, ¿no? Buscar algunas similitudes entre o reglas entre ellos, ¿no? Entonces aquí como un jarrón puedo dibujar la simetría, ¿no? Significa si yo trazo una línea, entonces justamente la parte de la izquierda pues es lo mismo que la derecha, ¿no? Entonces eso es simétrico, ¿no? Es una simetría. Entonces algo así va a pasar, pero con la matriz. Ahí vamos a ver. Si tenemos una matriz simétrica, dice, tiene que ser cuadrada. Aquí se trabaja con las matrices cuadradas, donde se cumple, dice, que AIJ es igual a AJI para todo I diferente de J. A ver, no se entiende muy bien, ¿no? Vamos a ver, vamos a definir aquí una matriz simétrica entonces. En el fondo, como esqueleto, tenemos esta matriz, sabemos. Además, el tamaño de la matriz o el orden de la matriz es 3 por 3, eso coloquemos por aquí. Ya está. Ya. A ver, ¿qué dice aquí? AIJ es igual a AJI. ¿Para quién es? Cuando el I es distinto de J. Entonces aquí voy a ver, por ejemplo, lo que me dice aquí, el A12 tiene que ser igual a quién. Pues el A12 tiene que ser igual al A21. Dado la vuelta, miren, son iguales. AIJ pues es igual al AJI. Dado la vuelta, son iguales. O sea que el A12 debería ser igual al A21, ¿no? Eso, muy bien. ¿Qué más? El A13, con colores voy a colocar. El A13 pues tiene que ser lo mismo que el, dado la vuelta, ¿quién es? El A13 pues es el A31. Tiene que ser igual a esta cantidad.
a este otro, ahí está. A eso se refiere, AIJ es igual a AJI. Entonces aquí falta con el A22, ¿puedo hacer? No, porque cuando son diferentes, es decir, tienen que ser distintos. Claro, aquí el A22 son iguales, 2, el I es igual que el J, nada que ver, no se analiza. El siguiente sería el A23, como pueden ver. El A23 tiene que ser igual a ¿quién? Pues al A32. Y así va a ser simétrico. Entonces, cuando una matriz es simétrica, vamos a ver por aquí, sería el A12, así voy a colocar A12, A13. Un ejemplo haremos, ¿no? A ver, Bernabé, que me dé el ejemplo con números. Lourdes Bernabé, aquí un ejemplo con números, ¿cómo sería así? Ya. Tiene que ser de 3 por 3, ¿no, De ingeniero? 3 por 3, sí. Ya. Para la parte de abajo puede ser 0, 1, 0. menos 1. A ver, 0, 1 menos 1, ¿está bien? Después, Después 0, 1, menos 1, 1, 0, 2. ya puede ser 1, 0, 2. Luego, Y el otro menos 1, 2, 1. menos 1, 2, 2, 1. 1, está bien, ahí está. Aquí dice que con la diagonal nada que ver, no trabaja con la diagonal. La diagonal pueden ser cualesquiera números, inclusive podrían ser ceros. La diagonal son cualesquiera números, ¿no? Lo que aquí nos interesa es que existe simetría, claro, respecto a la diagonal. Como pueden ver aquí, es simétrico, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta fácilmente? Es como en una hoja como en un cuaderno, si tiene el doblaje, o como en una hoja de papel. Si fuera una hoja de papel, lo doblas, lo haces una diagonal, entonces lo que está aquí arriba tiene que ser lo mismo que lo que está aquí abajo, ¿no? Imagínense como si fuera una hoja de papel, trazamos una diagonal, hacemos el doblaje y se repiten, ¿no? El 1 con el 1, el menos 1 con el menos 1, el 2 con el 2. Ahí está. Se repite, sí. Ahora, como tenemos tiempo, van a pensar los que no han participado en una matriz 4x4. Van a pensar, ¿cómo sería aquí una matriz 4x4? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Un ejemplo con números, ¿sí? Eso van a pensarlo, estén pensándolo mientras voy a explicar la antisimetría, y aparte voy a llamar lista también a los que faltan, así. Aparte voy a explicar que tal vez los que no han venido a la anterior les voy a poner al día, todo eso. Entonces aquí pueden pensar en una matriz simétrica, pero de orden 4x4, así con calmita, piénsenlo. Ahora vamos a pensar en esto, la matriz antisimétrica. Es muy parecido a la matriz antisimétrica. Incluso podemos decir que es fácil también. A ver, vamos a ver. Dice que es antisimétrica, tiene que ser cuadrada, la matriz cuadrada, donde se cumple que aquí era AIJ igual a AJI, ¿no? O sea, aquí ¿qué dice? AIJ es igual a menos AJI. ¿Esto qué significa? Que son iguales, sí son iguales, ¿no? Pero de signo contrario. Muy bien. Si uno es positivo, pues el otro va a ser negativo. Son iguales, ¿no? El AIJ es lo mismo que el AJI, solo que son de signo contrario. Muy bien. Y además es antisimétrica por si acaso cuando los elementos de nuestra diagonal tienen que ser ceros. No queda de otra. En aquí forzosamente, aquí ya te dice que todos los elementos de la diagonal, no es para cualquier elemento de la diagonal, ¿no? Todos los elementos de la diagonal son ceros, ¿sí? Y entonces esta matriz, aquí voy a colocar, también es 3x3.
Ahora lo mismo se relaciona, ¿no ve? Recuerden, todos los elementos de la diagonal tienen que ser ceros. Aparte, obviamente, esto está relacionado, el A1,2 está relacionado con el A2,1, pero son iguales, pero de signo contrario, tal como dice. Lo mismo esta parte, ¿no? El A1,3 está relacionado pues con el A3,1. ¿Son iguales? Sí, son iguales, pero de signo contrario. También, como recordarán, el A2,3 también está relacionado con el A3,2, ¿no? Y son iguales, sí, sí, pero de signo contrario. A ver, piensen en un ejemplo, aquí como sería una matriz antisimétrica, levantan su mano y después de eso, de definir una matriz 3x3 con números, van a definir aquí una matriz 4x4. Un ejemplo también me dan de una matriz 4x4, pero que sea antisimétrica, ¿sí? Entonces aquí colocaremos, mientras yo voy a llamar lista, voy a continuar, tal vez alguien falte en la lista, y vamos a ver a los que no vinieron la anterior, vamos a tratar de ponerles al día. Muy bien, entonces ese trabajo estén haciendo. Si tienen alguna pregunta, sí. Ya. Betty, Mamani, ¿cuál de ellos trabajaste? Sí. El de la matriz simétrica de orden 4x4. Ya, a ver, díctame cuál sería tu ejemplo. 4 4. con números. Sí, 4, 3, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Muy bien, ¿y la segunda Sí. fila? 3, 3, 2, 2, 2, muy bien, 2, 1, 1, 4. 4. La 4. siguiente, 2, 2, 1, 1, 4, 3. 4, 3, ya está muy bien. La siguiente, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar la línea y vamos a verificar si es efectivamente si es simétrico, ¿no? Hacemos la línea y el doblaje y identificamos que en su posición toda esta parte de aquí arriba se repite pues aquí abajo. Si hacemos el doblaje con la diagonal, ¿no? Todo lo que está aquí arriba se repite. Así seguramente lo ven como un juego. Así es la matemática, ¿no? Prácticamente así es la matemática como se imagina, ¿sí? Manejar propiedades, ver regularidades, eso es matemática, ¿no? A ver. Wilfredo Condori, sí. ¿Tienes un ejemplo de la matriz antisimétrica de orden 4x4? Sí. Sí, licenciado. A ver, Le quito los números. por favor, sí. Ya. 0, 0, perdón, luego 1, 1, 3, 3, 6, 6, luego menos 1, menos 1, 0, 0, 2, 2, 5, 5, muy bien, menos 3, menos 3, menos 2,
menos 2, 0, 0, 4, 4, menos 6, menos 6, menos 5, menos 5, menos 4, menos 4, 0. 0. Muy bien, entonces sí, a ver, vamos a ver. Trazamos la diagonal y vemos que hacemos el doblaje y todo lo que está aquí tiene que ser lo mismo que está aquí, lo que está aquí abajo, no tienen que ser iguales, solo que de signo contrario. 1 menos 1, 3 menos 3, 2 menos 2, ahí está, y corresponde, si son iguales pero de signo contrario. Eso sería una matriz antisimétrica. Entonces vamos a continuar. No sé por qué, pero este semestre estamos avanzando un poco rápido, les comento. Ya estamos en la quinta planilla, miren. A este ritmo en 10 clases deberíamos acabar todo. Pues si nos da tiempo, vamos a hacer su práctica más, o sea, mejor, ¿no? Si tenemos más tiempo, mejor, ¿sí? Continuamos. Cuando sea presencial vamos a avanzar más rápido, van a ver, porque es más dinámico, es más rápido, ¿sí? Matriz triangular superior. Una matriz cuadrada, tiene que ser cuadrada, se llama triangular superior si todos los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son ceros. Si todos los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son ceros, ahí está. Y la matriz triangular inferior, ¿no? A ver, estén pensando en dos ejemplos, los que no han participado, sobre todo en un ejemplo aquí de matriz triangular superior y aquí de una matriz triangular inferior, aquí de 4 por 4 y de aquí de 3 por 3, ¿sí? En eso estén pensando, sí. Ya, le voy a dictar, licenciado. Ya. Ya. 1, 1, 4, 4, 6, 6, 0, 0. 2, Muy bien. 5, Sí. Continuamos. 0, 0, 3. 3. Sí, como podemos ver, efectivamente, porque dice debajo de la diagonal principal son ceros. Triangular superior. Si todos los elementos que se encuentran debajo de nuestra diagonal principal son ceros, ¿no? Y además se reconoce una triangular superior, de ahí viene el nombre, porque como pueden ver aquí se forma como un triángulo superiormente, un triángulo superiormente, ¿no? Pero ¿en dónde está este análisis? I mayor que J, no se entiende muy bien. Hay J0 para todo I mayor que J. ¿Cómo es eso? Cuando deseen comprender algún concepto, porque los conceptos de álgebra lineal les van a dar así, y para entender esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, como les decía, tienen que ver el esqueleto, nada más, eso para toda propiedad, ¿no? A ver, vamos a ver el esqueleto por un momento, y vamos solamente para explicar si lo que está ahí es correcto, ¿sí? Así sería el esqueleto, ¿no? A31, A32 y A33. Bueno, aquí dice bien claro. Es decir, cuando dice es decir, significa que en términos matemáticos te va a decir lo mismo. Ahí J es 0. ¿Cuándo? Cuando el I es mayor que J. Pues cuando I es mayor que J. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, o lo voy a subrayar, el I es mayor que J, porque 2 es mayor que 1. ¿Dónde más? Pues aquí. El I es mayor que J, porque 3 es mayor que 1. Aquí también. I es mayor que J, 3 mayor que 2. ¿Dónde más? Aquí, no, 3 igual a 3, aquí nada que ver. ¿Dónde más? No se da en ningún otro caso, ¿sí? Por lo tanto, cuando es triangular superior,
cuando estos tres son ceros, te dice, ¿no? Cuando estos tres elementos efectivamente son ceros. Cuando todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros, ahí está. Entonces eso es lo que me explica aquí en términos matemáticos también, ¿no? Lo que significa una triangular superior. Ahora continuaremos con el siguiente concepto que dice triangular inferior. A ver, Joel, ¿cómo sería? Tal vez no te puedo escuchar, te comento, tal vez tu micrófono sí. Tu micrófono sí. Muy bien, una triangular inferior, entonces obviamente sabemos cómo va a ser. No puede ser aquí cero, inclusive podría ser cero porque no me dice nada de la diagonal. Podría ser ceros. Triangular inferiores, estos son ceros, 4 por 4. Entonces este podría ser 2, este podría ser 3, este podría ser 0, 0 obviamente, porque es triangular inferior. Todos los elementos que están arriba de la diagonal principal o por encima de nuestra diagonal principal, todos los elementos que se encuentran arriba de la diagonal principal son ceros. Así A va a ser una triangular inferior, ¿sí? Ya, muy bien, entonces continuamos. Aquí sería 1 menos 2, este podría ser 0, ¿por qué no? Es que no dice nada, solamente nos dice lo siguiente. Enseguida voy a volver a repetir. Nos dice que los elementos que están por encima de nuestra diagonal principal son ceros. Aquí está la diagonal principal. Esta es la diagonal principal, ¿no? Estos elementos son de la diagonal principal. Pero como pueden ver también en el concepto, también el nombre dice que es triangular inferior, y pueden ver que aquí se forma un triángulo inferiormente, ¿no? Un triángulo inferior, ahí está. ¿Esto qué significa? Que el AIJ, aquí colóquenlo, AIJ, aquí en la impresión no salió la J bien. AIJ es igual a 0 para todo I menor que J. Obviamente, ¿no ven? Si ustedes ven en el esqueleto, se van a topar con que estos números cumplen la definición, o sea, es decir, I es menor que J. Dice, ¿dónde I es menor que J? Pues no queda más que el I es menor que J. ¿Cuándo? A ver, yo veo que aquí I es menor que J. ¿Dónde más? Aquí también 1 menor que 3. Aquí también 1 menor que J. Aquí también I menor que J. Aquí también el I es menor que J. 2 es menor que 4. ¿Dónde más el I es menor que J? Por aquí. Como pueden ver, en ningún otro caso más cumple la condición que nos dice que el I tiene que ser menor que J. Y si pasa eso, el AIJ va a ser 0, ¿no? Muy bien, solo en estos elementos el I es menor que J, y justo en esos elementos tienen que ser ceros. Eso es lo que dice, ¿no? AIJ es 0 para todo I menor que J, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está bien? Incluso todos los de la diagonal podrían ser ceros, porque eso no, en la definición eso va a seguir cumpliendo, ¿no? Porque aquí lo que me interesa, incluso todos podrían ser ceros, porque lo que me interesa aquí es que los que están por encima de la diagonal sean ceros, nada más. ¿Sí? No me dice nada de estos números.
podrían ser cualesquiera, inclusive todos podrían ser ceros, porque lo que me interesa es que por encima de nuestra diagonal principal sean ceros. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Triangular inferior, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer por último esta planilla más, y con eso yo creo que vamos a acabar. Dice aquí, ya estamos en las propiedades de matrices. La próxima clase vamos a hacer suma, resta de matrices y todo lo que son propiedades de matrices vamos a trabajar ya con operaciones, ¿sí? Tenemos aquí dos matrices. ¿De qué tamaño? De m por n, del tamaño m por n, ¿sí? Estas matrices, ¿cómo son? Iguales. Pero ¿cuándo son iguales? Son iguales si solo si sus elementos correspondientes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. A ver, ¿qué significa esto? Es decir, miren aquí, la matriz A es igual ¿a quién? A la matriz B. Pero aquí estoy escribiendo algo fuerte. Es que algo fuerte es la igualdad. Dos matrices son iguales. ¿Cuándo será esto? Aquí está en su notación de matrices, pero eso se da cuando los elementos correspondientes sean iguales. O sea, ¿qué significa? Elementos correspondientes iguales, eso significa que el AIJ va a ser igual al BIJ, al que le corresponde. A ver, en este ejemplo vamos a tratar de rescatar, de utilizar la definición de igualdad. Miren, sea A una matriz aquí, como pueden ver en su planilla, y B otra matriz. Aquí me pide hallar A más B más C más X más Y más Z. ¿Cómo se encuentra todo esto? Pero dice encontrar esta suma cuando si A es igual a B. A encontrar las sumas y las matrices, ¿cómo son? ¿Cómo son? Iguales, ¿no? Entonces tengo que encontrar estas sumas y las matrices son iguales. ¿Sí? Fácil. ¿De dónde vamos a partir? De la igualdad de matrices. A ver, escribamos aquí la matriz A y aquí la matriz B. Escríbanlo, la matriz A y la matriz B. La matriz A, X, 3, Y, 5, trabajen por favor, trabajen, 5, 1 menos Z, A, 3, 7, y la matriz B, trabajen menos 1, 3, 2, B, C, 4, y el último 5, 3, menos 7. ¿Cómo son las matrices? Ah, son iguales. Pero ¿qué significa que sean iguales? Ahora me dice que encontremos esta suma. Pues fácil encontrar esa suma, ¿no? Vamos a hallar, hallemos, aquí creo que es el espacio, ¿no? Hallemos, perdón. Hallemos E. ¿Cuánto vale E? A más B más C más X más Y más Z. ¿Cómo se hace esto? Pues por definición de igualdad de matrices, ¿no? ¿Qué dice la definición? Dice, dos matrices son exactamente iguales si sus elementos correspondientes lo son. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto vale A? Y la matemática tiene que ver mucho con esto. No se olviden que la matemática es observación. Hagan muy bien sus números, hagan con espacio, porque la matemática es del ojo, ¿sí? Lo que se cansa es el ojo y la mente. Miren aquí, ¿A cuánto vale? No queda más, pues. A tiene que ser 5, porque las matrices son iguales. Elementos correspondientes,
son iguales. A ver, A vale 5. A ver, ¿quién me quiere dictar los otros valores? A ver, los que no han participado sobre todo. Piensen en los otros valores. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ya entonces nos vemos la próxima clase con las siguientes planillas. Hemos avanzado ya hasta la planilla número 5, ¿no? ¿Está bien? La próxima vamos a continuar, sí. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima, el lunes a las 4. La clase va a estar grabada de todos modos para los que no puedan asistir, sí. Hasta luego, sí. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego, licenciado.